Cuando conectaron el guagua de Troilo a una pared de equipos al repalo, nos llevaron en su ala delta al cielito lindo del rock. Gracias, Divididos. Ricardo, ¿cómo era Luca? Para mí era una verdadera estrella. O sea, es lo que se llama una estrella, un tipo que es tal cual, es sobre un escenario, es con respecto a su vida, ¿no? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Y lo que él te podía decir de una manera también te lo podía decir de otra. O sea, no había dos cosas, ¿entendés? No había un maquillaje detrás de una cosa, era más una cosa social. O sea, el entorno de él, o sea, Sumo era más que musical, era una historia social, y vos lo podías ver por la gente y la reacción de la gente como era Sumo en vivo, ¿no? Digamos. Ricardo, es todavía prematuro, pero han pensado todavía, la pregunta es de muchos chicos, ¿van a seguir como grupo? ¿Qué van a hacer? No sabemos, no. Yo estoy viviendo un duelo particular, ¿no? O sea, por una cuestión de afecto personal. Pero no planteamos, es más, creo que se suspendió todo lo que había, obviamente. Se deja un espacio para un replanteo del grupo. O sea, Luca dejó toda una cosa en cada uno de nosotros muy fuerte, ¿entendés? En Reloj de Plastilina, gracias totales, Divididos. En pocos días, el 13, Divididos estará celebrando sus 35 años de vuelta en un estadio. En el estadio de Vélez Arfiel, Juan B. Justo al 9200. Vamos a remontarnos igual a los orígenes, ¿no? Es lo que estamos haciendo hoy. Ahí escuchabas a Ricardo Mollo hablando en el velorio de Luca y suena de fondo Gárgara Larga, una de esas primeras canciones de Divididos que justamente hacía alusión a Luca Prodan. Pero la historia de Divididos no comienza con la muerte de Luca. En esos días solo había confusión, tristeza y duelo. Había que asumir que Sumo dejaría de existir. Los integrantes de la banda se movieron en distintas direcciones. Por un lado, Dafunquio y Troglio se reencontraron con Alejandro el Bocha Sokol para luego formar Las Pelotas, mientras que Ricardo Mollo, Diego Arnedo y en un principio también Roberto Pettinato, después de meses de inactividad, convocaron a Gustavo Collado, ex baterista de La Sobrecarga, para un nuevo proyecto bautizado en primera instancia La División. Al poco tiempo, Pettinato viaja a España y el trío cambia el nombre. A partir de ese momento sería Divididos, con Mollo, Arnedo y Collado en esa primera encarnación, con la que llegan al 10 de julio de 1988 a un lugar del que hablamos, un concierto que te hemos mostrado en alguna ocasión, el Rush Pub en el barrio de Flores. Escuchá un poquito del clima de ese día. Así sonaba el primer show de Divididos, julio del 88. Todo, que esto es chiquito. Que si empujan se va a romper todo. Cabrón Fantástico. Hay mucho más de Cabrón Fantástico de este show. Ahí está sonando Un Montón de Huesos del primer show de Divididos, 10 de julio del 88 en el Rush Pub de Flores. La lista de temas de ese debut: La Mosca Porteña, Che, ¿qué esperás? Varios temas de Sumo, Divididos por la Felicidad, El Ojo Blindado, Haciendo Cosas Raras, Estallando desde el Océano. Luego Gárgara Larga, No Mates por Dinero, ¿De qué diario sos? En inglés, Next Week, otro de Sumo, Un Montón de Huesos, el tema que estás escuchando, Camarón Bombay, y cerraron con el Summertime Blues, un super clásico que tiene muchísimas versiones, versión de The Who, de T-Rex, de tantos artistas. Estamos ahí, ¿no? En el primer show y toda esta primera etapa, incluyendo el primer álbum del que vamos a hablarte un poquito, es todavía una etapa de transición. Escuchándolo te das cuenta que todavía hay como
un pie de la banda puesto en Sumo, ¿no? Todavía el legado de Sumo es muy reciente y está impregnando esta primera encarnación de Divididos. Después de un año y medio de presentaciones pequeñas como esta, la de el Rush Pub de Flores, Divididos iba a editar su primer trabajo oficial, 40 dibujos ahí en el piso. La presentación se hizo en Cemento y en ese show compartieron escenario con Germán Dafunquio y con el Bocha Sokol, demostrando que la paz entre las dos bandas estaba sellada. El primer disco de Divididos comienza con Camarón Bombay y luego Che, ¿qué esperás? Te proponemos para hoy nuestro primer encuentro con Divididos. Vamos a tener encuentros diarios durante todo el mes de mayo. Ir por ahí, por cómo comienza la historia discográfica de Divididos. Los dos primeros temas de Divididos en el primer álbum de la banda. Con eso abrimos nuestro Gracias Totales Divididos. Gracias Totales Divididos es la sección y vos dirás, pero eso que está sonando no es Divididos. No es Divididos, tampoco es Sumo. Pero estás escuchando a un integrante de Divididos o a un ex integrante en la actualidad de Divididos ahí de fondo. Está tocando, La banda se llama Wire Train, el tema es Chamber of Hellos. Y ahora vas a entender por qué está sonando esto si vamos a hablar de Divididos. Resulta que a fines de los años 70, la familia Gil Solá tuvo que exiliarse en Estados Unidos por razones políticas y Federico, el hijo de la familia, había empezado a tocar la batería y a los 11 años, ya viviendo en los Estados Unidos, comenzó a estudiar en la escuela Berkeley en California. En 1983, con 20 años, Federico Gil Solá grabó su primer disco llamado In a Chamber con la banda Wire Train, lo que estás escuchando de fondo. Ese disco fue elegido por un muy joven todavía, ¿no? Bono de U2 como disco revelación, y con esta banda, Wire Train, Federico Gil Solá giró por Estados Unidos y Canadá, teloneando a supergrupos como The Cure, R.E.M. o Stevie Ray Vaughan, entre otros artistas. Estamos hablando de 1983. Unos cuantos años después, en 1990, Federico Gil Solá regresa a la Argentina y se suma a Divididos en reemplazo de Gustavo Collado. Con Moyo y Arnedo compone y graba Acariciando lo Áspero. Con la inclusión de Federico Gil Solá en batería, Divididos iba a ganar en potencia, en versatilidad, y iba a empezar a desarrollar un concepto que en poco tiempo va a terminar de afianzarse. Empieza a aparecer la identidad del trío, empieza a aparecer eso que hoy conocemos como la aplanadora del rock. Si hablamos de Acariciando lo Áspero, el 38 así abría, seguía Sábado, Cuadros Colgados, Cielito Lindo, ¿Qué tal?, Sisters, A la Delta, Azulejo, El Burrito, Jámelo Sapo Ahí, Paraguay, Voodoo Child, la versión del tema de Hendrix, y Haciendo Cola para Nacer. Hay una curiosidad, los coleccionistas de vinilos buscan mucho la primera edición de Acariciando lo Áspero porque hubo una tirada que salió con el nombre de Acariciando lo Esperado. Bueno, debe costar caro eso, ¿no? Sí, carísimo. Con este disco, como te contaba, Divididos comienza a despegarse de la herencia artística de Sumo. Pensá lo que escuchábamos ayer, si venís siguiendo nuestra sección, y el sonido de las canciones de Acariciando lo Áspero. Empezaba a escribir ya con letra propia en las páginas del rock argentino. El sonido se alejaba de esas atmósferas oscuras y del post-punk que habían conocido con Luca Prodan. Arnedo se afianza como un bajista de dedos endiablados y Ricardo Mollo comienza a investigar una variedad sonora en guitarras que van desde el funk pasando por el blues, el punk y el folclore. La canción que vamos a escuchar hoy de Acariciando lo Áspero está relacionada con un momento de una charla que Ricardo dio en la sede de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires en el año 1992. Ahí moderan Alberto Cedrola, Gabriel Patrono y Ricardo Fragoso, y durante la charla hay muchas preguntas del público. En esta entrevista, Mollo explica un momento de una de las letras de Acariciando lo Áspero. Escúchalo a Mollo.
Te voy a contar primero algo que es muy gracioso, además de muy triste, ¿no? Luca va a rendir examen a Sadaic, entonces le toman examen como cualquier tipo después de haber hecho 4 long plays. Quieren saber si es músico, entonces le sientan en una mesa. Es tan ridículo lo que voy a decir que es muy ridículo. ¿Qué es ridículo? ¿Es tan ridículo? Vos para ser socio de Sadaic y cobrar por tu canción, tenés que ir a rendir un examen para que ellos sepan si sos músico o no. Vos vas ahí, pedís rendir el examen, entonces tenés que comprar unos formularios y pagar una para rendir tu examen, ¿no? Entonces vas un día y le decís, bueno, yo, compositor. Bueno, compositor, entonces te dan una letra y le tenés que poner música a esa letra. Te dan 40 minutos para que hagas eso. Y después te agarran 4 tipos en una mesa, te sientan, agarran uno de estos, así lo ponen y te dicen, dale, a ver. Y te miran así los 4 tipos. Y vos tenés que tocarle la cancioncita. Y todo ese cosito, ¿sí? No, y encima te vas sin saber nada, pues te dicen, chao. Y a los 6 meses te llega una carta a tu casa para ver si sos socio o no, si te aceptaron o no en el gueto. Si no sos socio, te aceptan, pero te retienen una guita por no haber rendido bien el examen. Claro. Después del guitarrazo, ¿qué? Eso, quedar más simpático en ahí. Exactamente, de ahí viene. De ahí viene, después del guitarrazo, ¿qué? Cuadros colgados, la canción, Divididos. Juancito, escuchar el Gracias Totales Divididos es mejor que ir a misa. Como la planadora, loco. Vamos, por supuesto. Bueno, mirá que nos queda un montón, tenemos todo el mes por delante. Gracias, amigo. Hola, ¿qué tal? Juan, vos te das cuenta, todos los títulos que tiraste, no hay uno que no lo conozcan todos. ¿Viste lo que es? Sí, ¿viste lo vos que es? Empezaste a nombrar los temas de Acariciando lo Áspero. Tremendo. Loco, no hay uno que no sea para reventar cualquier lugar. Qué tipo, qué monstruo y qué genio por traerlo. Gracias. Gracias a vos, amigo, un abrazo. Sí, la verdad que, bueno, un disco clave, ¿no? Sí, bueno, acá es fundación de la planadora, ¿no? Sin duda, justamente. sin duda. Comienza a gestarse lo que hoy conocemos que es. Habíamos dejado nuestro encuentro con Divididos ayer a comienzos de la década del 90, ¿te acordás, no? 1991, el lanzamiento de Acariciando lo Áspero, el ingreso a el trío de Federico Gil Solá y el comienzo de la consolidación de eso que conocemos como la aplanadora del rock, la identidad de Divididos que empezaba a forjarse muy claramente. Después de lanzar Acariciando lo Áspero, Divididos tocó varias veces en obras y en esos shows ya empezaban a aparecer temas que iban a publicar en su próximo disco, La Era de la Boludez, bueno, como el que estás escuchando de fondo. Previo a uno de esos shows, la banda visitó a Tom Lupo y ahí empezaron a mostrar algunos demos sobre los que estaban trabajando. Me acuerdo mucho en alguno de esos shows de obras que empezaban el show con este tema. Y era impactante porque era un tema que vos no conocías y decías, claro, ¿qué es este tema nuevo? ¿A dónde fue esta banda? Claro, ¿qué están haciendo? No lo podía creer, yo me acordaba que Moyo gritaba Argentina. Claro, y no sabía, no entendías la letra. No conocía la letra, no, espectacular. Bueno, van a ver a Tom Lupo y en el medio de la charla le empiezan a mostrar demos. Escuchá, bueno, esta es la versión del disco de Salir a Asustar. Escuchá el demo de Salir a Asustar. Eso se llama Salir a Asustar. Salir a Asustar. Unos bombones que nos trajo de regalo Ricardo Mollo aquí en Resto. La nueva música de Divididos. ¿Y por qué Salir a Asustar? Salir a Asustar porque salir a asustar te protege más, dice la letra. Entonces, bueno, la primera estrofa dice salir a asustar te protege más. En esta la era de la boludez. Ese es el tipo que soy. Y ya lo ves, en la era de la boludez. Estaba todo ya, estaba hecho, ya estaba hecho, claro que sí. Bueno, recordarás seguramente que el mayor éxito de Acariciando lo Áspero fue ¿Qué ves? Un tema que antes se llamaba ¿Qué ves cuando me ves? Una canción que yo creo que eso, no recuerdo que haya pasado con otras canciones, coincide también medio con la época de Nirvana. ¿Te acordás que Nirvana en un momento no quería tocar Smells Like Teen Spirit? Bueno, ¿no? Estaban como hartos y de hecho no la tocaron acá. Argentina no la tocaron. Estaban enojados, también acá habían pasado otras cosas, pero bueno, mostraban como que le iban a tocar y no la tocaban. Divididos hizo lo mismo con ¿Qué ves? En un momento estaban hartos de ¿Qué ves? Se ve que se fastidiaron de que la canción sonara todo el tiempo en la radio y que era
era prácticamente lo único que sonaba. Bueno, sonaba ese tema, ¿no? Explotó Divididos con ese tema y se enojaron, viste que no lo tocaban en vivo. Y bueno, pasaron por eso. Bueno, escuchá cómo sonaba el demo de ¿Qué ves? ¿Y cómo se llama? ¿Esto? ¿Sabés cómo ahora se llama ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Esa es la idea, ¿no? Y ahí está. Es una chacarera reggae. Imagínate esto, ¿no? Están escuchando, bueno, la gente que estaba escuchando la radio en ese momento estaba escuchando por primera vez estas canciones de Divididos que hoy son súper clásicos y que sabemos de memoria. En versión demo estaban los Divididos escuchándose a sí mismos por la radio, haciendo esto por primera vez, y los que escuchaban el programa, bueno, enterándose de lo que venía, lo que tenía entre manos Divididos. La era de la boludez tuvo la producción de Gustavo Santaolalla y fue él quien logró condensar esa mezcla perfecta de funk, punk, rock y folclore que dio origen a una de las obras más profundas e impactantes del rock latino de los años 90. La era de la boludez se grabó en los estudios Camam de Los Ángeles con el ingeniero Tony Peluso. Escuchalos a Moyo, Arnedo y Santaolalla en algún momento de la grabación que se hizo entre junio y julio de 1993, ensayando Dame un limón. Escuchalos. Dame un gajo de 4 adolescentes. Un solito, ¿no? Ahí dice. Y ahí entra el trombón. Claro, el solito lo iba a meter Bruce Fowler con el trombón, claro, invitado para tocar el trombón, ex músico de Frank Zappa, que participa en la versión que quedó en el disco, claro, de Dame un limón, ahí donde iría el solito, ¿no? Entra el trombón. El disco, La Era de la Boludez, se publicó en septiembre de 1993. Estamos cerca de que cumpla 30 años. Con este disco Divididos llenó 13 veces el Estadio Obras entre abril y diciembre de ese año y se presentó ante más de 20.000 personas en el Estadio de Vélez, a donde Divididos va a volver justamente en poco tiempo, ya con localidades agotadas, a cerrar de algún modo ese círculo, ¿no? De estadios abiertos, bueno, hace 30 años. La Era de la Boludez logró definir sin dudas ese momento de nuestra historia, el falso esplendor de la era menemista, muy bien retratado en varias canciones. Todo el año pasado esperando un gracias totales de Divididos. Y llegó, ¿viste? Y hoy faltan 10 días. Qué lindo escuchar todos estos demos hoy, que empieza la última cuenta regresiva. Gracias. Gracias, reloj de Platilina. Que sea rock. Y vamos la planadora de la puta madre. Esa, gracias a vos, amigo, abrazo grande, prepárate porque tenemos cosas muy lindas para todo el mes, Después de presentaciones multitudinarias durante todo 1994 y el verano de 1995, dentro de Divididos se dieron una serie de internas que llegaron a poner en duda la continuidad del trío. Estos conflictos derivaron en el alejamiento de Federico Gil Solá. Solo 2 álbumes para Federico Gil Solá con Divididos, Acariciando lo áspero y La Era de la Boludez, pero decíamos recién fuera de aire, qué 2 álbumes, ¿no? Qué repertorio, qué vara alta que deja Federico Gil Solá cuando sale de Divididos. La cosa es que la banda, cansada del éxito tan explosivo que había tenido con La Era de la Boludez, intentó armar un trabajo experimental y, según palabras textuales de Ricardo Mollo, horrible por dentro, para poder quitarse de encima a la gente del mundo discográfico y a esa fama que tanto irritaba al grupo. En ese clima nació Otro le Trabaladna, ese disco cuyo nombre, leído al revés, es Anda a lavarte el orto. Otro le Trabaladna, cuarto álbum de Divididos, se lanzó en el año 1995 y marcó el inicio de la tercera formación del trío. Moyo, Arnedo y ahora Jorge Magú Araujo en la batería. Escuchá una entrevista de unos años después, del año 2000, Carla Ritrovato para Match Music entrevista a Magú Araujo, que reflexiona sobre ese momento en el que ingresó a Divididos. Le llega el turno a Magú. ¿Por qué Magú? Fue porque cada vez que ponían la lista de temas, cuando empezamos a ensayar en una salita de Ramos, yo me acuerdo que miraba
no veía nada, puse corto de vista. Yo ponía una carita así, me parece que me quedó de ahí. Entraste en un momento difícil. Fuiste durante un tiempo la sombra de Federico y tuviste que ganar terreno solo. En realidad, medio como que lo que tiene que ver con tocar es lo que hice siempre. Entonces era una cosa que yo hablaba un poco con ellos al principio, porque obviamente que entraba un grupo que, como decís vos, grupo grande, con una serie de presiones y de modificaciones, ¿no? La gente acostumbrada a ver una cosa, muy conforme con lo que veía, porque el laburo de Federico la verdad que estaba muy bien. Pero bueno, medio como que yo le decía a los pibes, mirá, yo acá es el lugar donde más seguro me siento. Siempre fue igual. O sea, yo puedo estar en cualquier lugar, pero estoy acá, justo donde me estás haciendo la nota vos, es donde más seguro estoy. Y la verdad que medio que tiene que ver un poco con eso, o sea, sentí la presión, fue una situación por momentos bastante complicada, porque cuando entras en un grupo que ya está todo tan caminado, hay justamente un largo camino ya hecho, bueno, un montón de cosas que parece como que estuvieras pintado. Después con el tiempo, obviamente que uno se retrotrae un poco a la época donde yo empecé, y como vos decís, ahora hay mucha gente que se da cuenta de que no fue un momento fácil, de que hubo un disco que hubo que bancarlo. No fue entrar a un grupo que éramos todos estrellas de rock y nos subimos a un avión y anduvimos por el mundo. Nos venía a ver muy poca gente y fueron 2 años por lo menos vividos así, y creo que bueno, es como decís, ahí te ganas el lugar porque es como que arranca una nueva etapa, ¿no? También. Bueno, hablaba Jorge Araujo de un disco al que había que bancar. Bueno, efectivamente, Otro le traba al apna es un álbum totalmente alejado de cualquier objetivo comercial que pudiera tener la industria discográfica. Obviamente, la industria quiere vender discos, y Otro le traba al apna, bueno, no estaba pensado claramente con ese objetivo. Tampoco La Era de la Boludez, pero La Era de la Boludez fue un disco tan lleno de hits, tan espectacular. Digo, hacer el ejercicio de escuchar un disco después del Otro le traba al apna, después de La Era de la Boludez, te puede llevar a imaginarte, si no viviste directamente esa época, bueno, cuál había sido el viraje de Divididos y cuál fue la primera repercusión de esas decisiones artísticas, ¿no? Bueno, una banda a la que de repente, bueno, no iba ya tanta gente a verla. La historia cambió, ¿no? 35 años después del comienzo, sabemos lo que es Divididos hoy. Entrando un poco en Otro le traba al apna, primero el detalle, la portada del disco, tal vez la recuerdes, dibujada por Caloi, y algunos temas para comentarte. Volver ni a palos, primera sorpresa del disco, un tango a lo Divididos. Basta fuerte, tiene un solo de guitarra aplanador y un tema muy complejo. Le sigue 15-5, acústica y relajante. Luego un declive en el álbum con temas experimentales y hasta bizarros, como Bolero Colla, Por el aire como un tiburón, y Por el aire como un tiburón, Pachanga Colla. Y por último un tema folclórico, Andá a lavártelos, bueno, refiriéndose obviamente al título del disco, y la instrumental Abajo solo. Como perla, en Otro de traba al apna aparece Hace, que es la primera canción cantada enteramente por Diego Arnedo. Podríamos decir que Gol de Mujer es el quinto álbum de estudio de Divididos, lanzado en el año 1998 por la discográfica BMG, pero también podríamos presentarlo como el disco en el que Divididos se reencuentra con Divididos. Ayer nos habíamos detenido en Otro le traba al apna, el disco que vino después de la gran explosión que significó La Era de la Boludez, una suerte de cachetazo, de guitarrazo contra la industria discográfica. Eso fue Otro le traba al apna, un disco difícil, si querés. En Gol de Mujer, Divididos vuelve al concepto aplanadora del rock, con el espíritu de Hendrix siempre presente y manteniendo la conexión con las raíces folclóricas que habían delineado en los últimos años. El álbum comienza con esta canción, Alma de Budín, y sigue con esta.
Vientito de Tucumán. Hablábamos de Gol de Mujer como un disco en el que Divididos se reencuentra consigo mismo, pero no es el único reencuentro que hay en Gol de Mujer, porque en este disco aparece alguien que había sido mencionado por última vez en una canción del primer disco de Divididos, y no por su nombre, había sido nombrado de forma metafórica, hablaban de él como una gárgara larga. En este disco, en Gol de Mujer, Moyo logra gritar su nombre a viva voz. Escuchito relojero, gracias por tanto, Divididos. Te saluda el peticero de Paso del Rey. Peticero querido, abrazo grande, loco, tenemos más, todo el mes, peticero, todo el mes Divididos, más o menos 1:30. Hola. ¿Qué haces? Bueno, te digo que Gol de Mujer y la era de la boludez, aparte de los demás CDs que han sacado, Divididos es uno de los más grandes. Además, entre el Arriero y Vientito de Tucumán se pasaron. El rock es folclore argentino. Ariel. Gracias, Ariel, España, querido. Un abrazo, gracias, Ariel, gracias por escucharnos desde allá. Hola, ¿cómo te va? Bien ahí, Dios, hora, Luca. Bien. Saludos, Juan David Cieita. Che, ¿qué te parecía roto y se arregló de repente? Seguimos. Abrazo, aguante Mega. Chao, querido, gracias. Hola. Hermosa canción dedicada a Luca, Gol de Mujer. Gracias por tantas historias, Miguel. Gracias, Miguel, un abrazo grande. Bueno, el lunes te damos más, el lunes continuamos con el Gracias Totales Divididos. Narigón del Siglo es el sexto álbum de Divididos, lanzado en el año 2000 por la discográfica BMG. Estamos entrando al siglo XXI con la aplanadora del rock, después de Gol de Mujer del 98, el disco en el que contábamos de alguna manera la aplanadora se reencontraba consigo misma. Narigón del Siglo comenzaba con este tema, con Casi Estatua, seguía con Par Mil, Tanto Anteojo, ¿Qué pasa conmigo?, Espagueti del Rock, Elefantes en Europa, Vida de Topo, La ñapi de Mamá, Como un Cuento, Sopa de Tortuga, Pasiones Zurdas Derechas, La Gente se Divierte y La Firma de Lopa. El disco iba a llamarse originalmente Narigón del Siglo, Yo te dejo perfumado en la esquina para siempre. Bueno, ahí está la frase cantada también, ¿no? Sobre este nombre, Ricardo Mollo dijo lo siguiente: le pusimos Narigón del Siglo porque los que marcaron los 80 y los 90 fueron los narigones, o sea, los mentirosos y los que toman cocaína. Lo de narigón es nuestro símbolo para hablar del vicio y la hipocresía de estos últimos años. La tapa del disco, tal vez la recuerdes, era verde y estaba dibujado en negro un narigón. Cuando uno retiraba la cajita del CD del sobre externo, la nariz del narigón que estaba dibujado en la tapa se iba alargando, iba claro, le vas desplegando al narigón, ¿no? Dibujos hechos por Diego Arnedo y arte a cargo de Alejandro Ross, responsable de muchísimas grandes tapas del puro rock nacional. Uno de los detalles ineludibles para hablar de Narigón del Siglo es que fue grabado en los míticos estudios Abbey Road en Londres y fue, la primera grabación que Divididos hace allí. Escuchalo a Ricardo Mollo conversando con Jorge Araujo durante la pandemia, recordando ese momento a 20 años de la grabación. Yo me acuerdo de haberme ido al estudio mientras estaba pasando otra cosa en el control, ir a dormir la siesta a un sillón que habían puesto. Atrás de los paneles, me acuerdo. Claro, cuando terminó la parte, digamos, de bases y que venía toda la parte que yo tenía que cantar y tenía que estar mucho tiempo ahí, me quedaba ahí adentro mientras estaban haciendo otras cosas, me tiraba y me dormía. Claro. Me dormía, pero en un lugar que ahí creo que empecé a tener más relación todavía con el espacio, ¿no? Porque decir, acá pasa algo, no es solamente, no son cuatro paredes, ¿viste? Ahí ocurrió mucho, o sea, ocurrió los Beatles, pero también ocurrió Pink Floyd. Y también pasó por ahí Aretha Franklin y Peter Sellers, ¿entendés? Y vos decís, todos estos tipos pasaron por acá y dejaron algo impreso en las paredes, ¿viste? Es como que todo eso, para mí, son vibraciones que no se van.
son cosas que están ahí adentro. El solo de Spaghetti, por ejemplo. El solo de Spaghetti fue un momento muy lindo. Y grabé el solo de viola que fue inspirado ahí. Paredes con muchísima historia, la de los estudios Abbey Road, nombraba solamente algunos Ricardo Mollo en esa charla, pero bueno, todo el rock británico y toda la música registrada en los últimos 50 años, más tiempo todavía, más que eso, pasaron por allí, por los estudios Abbey Road. Suena Ay que Dios boludo, la segunda canción de Vengo del placar de otro, el séptimo disco de Divididos, lanzado en el año 2002 en medio de una profunda crisis económica y política que atravesaba nuestro país, ¿no? Lo que vino después de aquel diciembre del 2001, del final trágico del gobierno de la Alianza. Divididos en nuestro Gracias Totales, ¿sabés? ¿No? Durante todo el mes de mayo, más o menos a esta hora, todos los días estamos compartiendo alguna canción, contándote historias, recordando datos de Divididos, tal vez sorprendiéndote con alguna curiosidad. Apuesto a que hoy te vas a sorprender. Igual te digo, sí, Juan, desde el comienzo vos decías de una crisis política y económica, es como que me estabas hablando en tiempo presente. ¿Viste cómo es? Sí, bueno, cíclicamente hablábamos más temprano, ¿no? Cuando compartíamos la nota con las pelotas de esto, de los ciclos de crisis que lamentablemente enfrentamos en nuestro país. Vengo del placar de otro fue grabado en los estudios del Abasto al Pasto, a excepción de Guanuqueando, que fue grabada en vivo en el Pucará de Tilcara. Entre las 14 canciones que tiene Vengo del placar de otro, encontramos el cover de Despiértate Nena, el clásico de Pescado Rabioso. Pero hoy no vamos a hablar de ninguna canción en particular, ni de la grabación del disco. Vamos a hablar de la tapa del disco y más precisamente vamos a hablar de ese elemento que aparece en la tapa de Vengo del placar de otro. Ayer hablábamos del narigón del siglo, ¿viste? Del arte de tapa del disco anterior, el disco del 2000, con ese narigón desplegable que tenías allí dibujado por Diego Arnedo. Hoy vamos a hablar de la morcilla, de esa morcilla que aparece en la tapa de Vengo del placar de otro. Bueno, una morcilla que se ve brillante, ¿no? Como que tiene la grasita de la parrilla. Se ve cocinada. Media morcilla que aparece allí con su respectivo piolín, ¿no? Sosteniéndole justamente la puntita. Te vamos a hablar de la morcilla porque nos contactamos con Carlos Pellegrino. Vos dirás, ¿quién es Carlos Pellegrino? Bueno, para los amigos es Charlie. Esto tampoco te dice nada. Sí, no, Carlos, él Charlie. Fue uno de los dueños de la ex parrilla Amarello. Ah, no existe ya la parrilla No Amarello. existe más, pero cuando te diga dónde estaba, vas a empezar a entender. Amarello estaba ubicada enfrente de la Calandria, la quinta que tiene Divididos en Parque Leluar, donde tienen su estudio y ensayan. La cuestión es que en varias oportunidades la banda se cruzaba a comer, hasta que un día pasó lo siguiente. Escuchalo a Charlie, el parrillero, a Carlos Pellegrino contando esta historia. Uno de esos días estábamos por la tarde en el cierre ya del horario habitual del mediodía y esperando para la apertura de la noche y entra una persona a la cual se presenta como alguien del equipo de Divididos y nos pide si le podíamos facilitar o vender una tira de morcillas. Justo estaba en ese momento y obviamente no. Sí, cómo no, le dimos una tira de morcilla y después nos enteramos con el tiempo, porque creo que 1 o 2 años después esa tira de morcilla pasó a ser la tapa del disco Vengo del placar de alguien. Vengo del placar de otro. Así que una grata sorpresa que pudimos colaborar, aunque sea con esa mínima colaboración aparte de la historia de Divididos. Bueno, no sé si entendiste, el hombre que puso la morcilla, el que le puso la morcilla para esa tapa, él tal vez no lo supo en su momento, ¿no? Claro, que iba a tener ese destino. Sí. Pero bueno, ahí iba, y debe estar cocida porque quedaban, viste que dice que habían cerrado el turno del mediodía y estaban preparándose para la noche y le debe haber quedado esa morcilla en la parrilla y por eso se la mandaron así. Sí, viste, ¿no? Que igual el brillo, gracias a en un estudio de fotografía le podés meter magias distintas para que brille, pero queremos creer que ese brillo es
es el brillo real de la grasa de una parrilla, y de ahí entonces directo a la tapa del disco de Divididos. La gira para presentar Vengo del placar de otro comenzó, escucha, el 6 de septiembre de 2002 y terminó el 13 de marzo de 2010, una gira de más de 8 años, y claro, es el periodo en el cual Divididos no saca nuevos discos de estudio, es lo que tardó en volver a publicar un álbum de estudio, fue Amapola del 66, en el año 2010, en el medio tuviste compilaciones, tuviste discos en vivo, pero no discos con nuevas canciones. Ahí entonces este largo periodo de Divididos girando y sin grabar nuevos temas. Una gira que recorrió todo el país, y esta gira fue la que llevó a Divididos a debutar en lo que es su segunda casa. Por primera vez tocan esta gira Divididos en el Teatro de Flores. Mirá, hoy viste que cada vez que les pinta el Teatro de Flores, claro, es su casa, claro. Y ahí están. Vamos a cerrar nuestro Gracias Totales de hoy. Decime. No, te iba a contar esta historia de esa época donde cuentan acerca de la morcilla, de por qué decidieron poner una morcilla en la tapa del disco. Dice, la morcilla es un poco como el moretón argentino, es un argentino cagado a palos. ¿Hay algo más argentino que una morcilla? Representa el machucón de los que vivimos acá. Hermoso. Bueno, por eso la morcilla. Che, Juan, qué gran anécdota. Yo soy de ahí del barrio, y ahí donde estaba la parrilla hay un mini shopping. Qué triste. Y unos locales, ¿viste? Y enfrente está la cadena de ferreterías Fácil. Che, escúchame, ¿y la quinta no la tienen más ahí? ¿Se han ido los muchachos? La quinta sigue estando en el mismo lugar, según me informan, no se ha movido de ahí, pero bueno, vos me describís como muchos cambios urbanísticos, ¿no? Ahí en la zona, pero bueno, la quinta sigue estando. Hola, ¿qué decís? Gracias por implementar esta manija, tantos meses con las entradas, no puedo creer que llegó la semana más ansiada. Vamos, la aplanadora. Bueno, que lo pases muy lindo, que disfrutes mucho del show este fin de semana. Hola, ¿cómo te va? Hola Juan, hola gente de Mega, todos los que hacen reloj de plastilina. Hay algo que me fascina puntualmente de esta sección, que es que no tiene desperdicio. Cada Gracias Totales que hicieron tuvo siempre esas notas de color, siempre esas particularidades. Divididos es una banda que encima me gusta mucho y no sé, me fascina esos detalles que pueden ir entrando en cada sección. Los quiero mucho, muchas gracias. Gracias totales a ustedes. Ahí estás escuchando la canción que abre Amapola del 66, el disco de Divididos en el que vamos a detenernos hoy en nuestro Gracias Totales, aplanadora del rock. Hombre en U, así comenzaba Amapola del 66, tal vez el disco más demorado y esperado de la trayectoria de Divididos. Para llegar a este álbum, Divididos recorrió un largo camino. Es su octavo álbum de estudio, lanzado en el año 2010. Y este es el tema, que fue el primer álbum en 8 años sin publicar nuevas canciones de estudio. El disco anterior había sido el disco del que hablamos ayer, Vengo del placar de otro, del año 2002. Bueno, después de Vengo del placar de otro, Divididos hizo el último cambio en su formación hasta el momento. Jorge Araujo dejó la banda y en su lugar ingresó un pibe que estaba en el entorno del grupo desde mucho tiempo atrás, Catriel Ciavarella. Catriel es el hijo de un amigo muy cercano a Ricardo de los años de Aedo, y desde muy chico ya habían notado su talento espectacular para la batería. Su nombre, de hecho, ya había estado en danza cuando Federico Gil Solá había dejado del grupo, pero la verdad que sumarse a la aplanadora del rock con 14 años, y aquella aplanadora, ¿no? Una aplanadora como potente, mucho más descontrolada, claro, si querés, ¿no? De la actual. Bueno, tal vez era un poco prematuro, era imprudente. No le daban los brazos, supongo, a los 14 años, a la fuerza, ¿no? Por ahí le daban, pero hay que ver cómo llegaba a los 18 después, claro, ¿no? Bueno. Finalmente, la incorporación de Catriel se produjo en el año 2004. Escuchá esta entrevista de Match Music con el trío, realizada después del debut de Catriel en la batería de Divididos. Me acuerdo, en un momento miré así
pero cuando se iluminó la gente, me sentí raro un par de veces. No, estaba buenísimo, raro pero buenísimo. Vi el teatro que está el balcón así con las banderas, de donde se iluminaba todo, estaba buenísimo. Y a veces estaba tomando algún tema y me sentía raro tomando el tema, pero una cosa de que decíamos antes, yo lo vi tantas veces eso del otro lado, pero después no sé, se ve que tengo pocos recuerdos por la cosa de estar medio inconsciente ahí tocando. Lo vi como muy compenetrado en lo que estaba haciendo, lo cual a mí me dio mucha tranquilidad, porque yo ya sabía lo que iba a hacer, pero saber que esa última parte que faltaba, que era el valor agregado que no teníamos en la sala de ensayo, que era el encuentro con la gente, que es muy fuerte. Cuando ingresa él, quizás uno va a recordar mucho más los momentos de Federico tocando la batería que los de Jorge Araujo, por una cuestión de estilo, por una cuestión... ¿tiene que ver con el rumbo por ahí a seguir actualmente en Divididos? Sí, es una decisión artística, en realidad por eso también dejamos de tocar con Jorgito, por decisiones artísticas, que tiene que ver con una nueva manera o una vieja manera por ahí de hacer la música, en ese plan. Lo que va a generar es un nuevo trabajo, es la propia inspiración de esta nueva manera de interpretar o de entender al grupo, ¿no? Lo que está inspirando esta nueva modalidad por esta integración a generar las nuevas canciones y todos los proyectos nuevos a seguir. Y esas nuevas canciones, es verdad, tardaron unos años en llegar, pero qué discazo que llegó después, ¿no? En el 2004 ingresa Catriel a Divididos, en 2010 sale Amapola del 66, que no es solamente el primer disco de Divididos con Catriel, sino también el primer disco que la banda editó bajo su propio sello, La Calandria. Los temas de Amapola del 66, Hombre en U, Buscando un Ángel, Mantecoso, Muerto a Laburar, Amapola del 66, La Flor Azul, Senderos, Jujuy, Caminando, Boyar Nocturno, Avanzando Retroceden, Perro Funk y Todos. Además del disco físico, también fue lanzado en formato vinilo doble, una hermosa edición, la del vinilo doble de Amapola del 66, con un orden de canciones distinto a la versión del CD, y en el vinilo aparecen además dos canciones más, la versión de With a Little Help from My Friends, el tema que hacían los Beatles, por ejemplo, con invitados como Ciro Fogliata y coros de Fabi Cantilo, Claudia Puyó e Isabel de Sebastián, y Peretta Boyer, una canción nueva. Para la presentación en vivo se ambientó con la hélice de un molino, como la que aparece en la tapa del disco. Tiene una de temazos, Amapola del 66. Hola, ¿cómo te va? Hola Juan, buenas tardes. Buenas. Reloj de Plastilina, espero que estén bien. Gracias, amigo. Nada, Igualmente. Juan, agradecerte como siempre. Tenés el relato justo como para entender las cosas como son y nada. Y la claridad de la descripción de cada uno de los artistas. Déjame felicitarte Gracias. por eso. Trabajo en equipo. Plastilina, toda Mega, gracias por tanto rock, por tanta información. Y nada, que sea rock siempre, Juan. Por supuesto. Muchas gracias, los quiero mucho. Para eso estábamos, para mantener viva la llama del rock, del puro rock nacional. Hola, ¿cómo te va? Hermoso, Juan, hermoso la historia de hoy de Divididos, cómo llegó ese niño a la banda, la verdad, alucinante. Es un genio, la rompe en la batería mal. Y este tema, ay, me da una cosita en el corazón cada vez que lo escucho, es hermoso. La verdad, gracias, como todos los días, los quiero un montón, soy Estela. Estela, un beso grande. Había ruidos ahí, ruidos de cocina. Sí, de cocina, ¿no? parece como que estaban armando algo. Algo pasó. Ahí, bueno, 13:43. Casi como canta el Indio en Encuentro con un Ángel Amateur, si miramos la discografía de Divididos podríamos decir, empiezo por el final, terminaré en el principio, porque más allá de algunos simples y rarezas en vivo que publicaron de manera online, el último disco de la Planadora del Rock hasta el momento es Haciendo Cosas Raras, que es la regrabación de 40 dibujos ahí en el piso, el álbum debut de la banda.
Un proyecto que tuvo dos motivaciones. Por un lado, bueno, el aspecto emocional, reencontrarse con canciones muy diferentes a las que hoy son la identidad de Divididos, pero también necesitaban recuperar los derechos sobre los temas de aquel primer trabajo. Hablamos en su momento de 40 dibujos ahí en el piso y lo señalábamos como un disco de transición, ¿no? Un disco en el que Divididos todavía estaba, bueno, sacándose de encima el traje, la sombra de Sumo y buscando la identidad que iba a encontrar, bueno, más claramente a partir de su segundo disco. Escuchemos a Diego Arnedo hablando sobre Haciendo Cosas Raras, que fue el nuevo nombre para 40 dibujos ahí en el piso. Este trabajo que hicimos que es otra locura más nuestra y que estamos muy contentos, tiene todo un sentido para mí, desde lo sentido por cosas que generó el momento en que salió el disco, que fue cuando terminaba una cosa y empezaba otra. Y el dolor transformado, claro, porque más que nada por ahí acercarse al entusiasmo de las primeras cosas. Y volver a recordar es volver a tener como un contacto con las primeras cosas. Hubo otras primeras cosas si tomamos el punto de partida en otros hechos. Este fue puntual, que fue cuando empezamos con Ricardo a hacer algo porque necesitábamos salir de ese momento terrible que fue la pérdida de Luca y la pérdida del grupo Sumo, porque no pudimos seguir. Entonces, lo que digo que posiblemente todo lo que sea recordar todo aquel momento ahora es recordar cómo fue el entusiasmo para poder seguir, para poder continuar con nuestras vidas de músico. ¿Qué vamos a hacer? Así que nos juntamos y seguimos adelante con la música. Así recordaba esos tiempos Diego Arnedo hace más o menos 5 años, cuando se pusieron a trabajar sobre aquel 40 dibujos ahí en el piso. Haciendo Cosas Raras se lanzó el 24 de agosto de 2018, lanzamiento de La Calandria, el sello de la banda, y de BN, y se presentó el 15 de septiembre de 2018 en el Hipódromo de Palermo. Divididos regrabó las 11 canciones de 40 dibujos, de las cuales 10 son temas propios y una es la versión de Light My Fire, el clásico de The Doors. Lo que cambió es el orden de las canciones con respecto al álbum original, y este detalle, al instrumental La Foca le pusieron letra y le cambiaron el título por Caballos de la Noche. Y hoy, en nuestro Gracias Totales, encendimos la máquina del tiempo, nos subimos al DeLorean una vez más. La fecha que pusimos hoy, 13 de agosto de 1994, le pedimos que nos dejen Liniers, porque estamos en Vélez, viajamos al momento en el que Divididos llegaba a ese estadio por primera vez. ¿Estabas ahí? Si estabas ahí, tal vez recuerdes que el show empezó con un tema que no es de Divididos, empezó con este tema, empezó con un tema de los Beatles, I Want You, She's So Heavy. Ahí escuchabas al público arengando a la aplanadora antes del comienzo del concierto, un concierto que tuvo 30 canciones, una lista muy extensa. Empezó así, con I Want You, She's So Heavy, de los Beatles. Siguió el 38, Salir a Asustar, Haciendo Cosas Raras, Che, ¿qué esperás?, Un Montón de Huesos, La Mosca Porteña, Los Sueños y las Guerras, Gárgara Larga, Azulejo, Light My Fire, el tema de The Doors, ¿Qué tal? Y después llegó esta canción. Sábado 13 de agosto de 1994, Divididos se presentaba en el estadio de Vélez por primera vez, pero ese show, que en un sentido fue una fiesta, le dejó al grupo un sabor agridulce. Quedaron tan disconformes con el sonido que en aquel momento, hace casi 30 años, Divididos decidió no volver a tocar en estadios. Bueno, por suerte, 30 años después revieron esa decisión y mañana están tocando en Vélez. Después de Sábado, el show siguió con Voodoo Child, Cristóforo Cacarnú, Indio Deja el Mezcal, Pestaña de Camello, Rasputín, Hey Jude, y después de Rasputín vendría un momento incómodo.
Si viviste esa época vas a saber de qué estamos hablando. La banda venía de editar La Era de la Boludez. ¿Y qué pasó cuando salió La Era de la Boludez? ¿Qué ves? Empezó a sonar en todas las radios todo el tiempo y la verdad es que los músicos de Divididos no estaban acostumbrados a ese tipo de exposición y medio como que se enojaron, no querían tocar ¿Qué ves? ¿Qué ves? Estaba sonando en todas partes, la incomodidad de Divididos era notable y cuando empiezan a tocar los primeros acordes de ¿Qué ves? En Vélez, el 13 de agosto del 94, Moyo necesitó hacer una aclaración. Sí, loco, es mi tema. Lo que pasa es que me lo cagaron por pasarlo 40.000 veces por la radio. Pero yo lo quiero tanto como los otros. Ahora ya no le gusta más. Lo pasa por la radio y yo quiero tocarlo. Gracias por escucharlo. Escuchabas, ¿no? Bueno, ahora sí. Ahora que la radio había dejado de tocarlo porque, bueno, pasaron a otro corte. Seguramente ahí Dividido se reconciliaba con ¿Qué ves? Menos mal, ¿no? Menos mal. La lista seguía con Salir a comprar, Camarón Bombay, Huelga de Amores, otro cover de The Doors, en este caso Roadhouse Blues, Paisano de Hurlingham y llegaba esta canción. Bueno, esto también, disculpen que sea un poquito baboso, cargoso, pero para los chicos que les encanta el teatro, Cortina y Azul que están por ahí. Chelito lindo. Bueno, claramente esto está registrado desde el público, ¿no? ¿Viste cómo se escucha la gente conversar por arriba de Divididos mientras hacen Cielito Lindo? Cuando la banda volvió, cuando anunciaron que volvían a tocar en Vélez, Diego Arnedo dejó en claro las diferencias entre aquel show y el show que preparan para mañana. Decía el Cóndor, a diferencia de aquella vez, a este Vélez no lo trae el marketing, no está pensado desde la industria, sino que lo trae la vida. La vida nos regala este escenario y por eso es tan distinto. En el otro Vélez teníamos 5 años de vida y se dio un poco porque hicimos un disco, hubo buenas ventas, empezó a crecer el público y había todo un agite con nosotros. Hubo algo de marketing porque era lo que seguía tras el éxito del grupo, dijo el Cóndor. Están claras, ¿no? Las diferencias entre, bueno, un hit que te lleva a tocar en un estadio con, una explosión de difusión por todos los medios y, y esto, ¿no? Que es una trayectoria de más de 3 décadas, 35 años, que termina en una celebración en un estadio. Después de Cielito Lindo, Cuadros Colgados, A la Delta, Paraguay, Ortega y Gases, El Arriero y El Toro con Changos Pasiuk como invitado. Tenemos que agradecerle mucho a Nahuel Carriaga, coleccionista de Sumo y Divididos, que nos ayudó a acceder a este material. Gracias, Nahuel. El Gracias Totales Divididos hoy nos lleva de viaje, nos vamos al norte del país porque vamos a detenernos en Tilcara, el recital, el documento que Divididos lanzó el año pasado que nos permite disfrutar del concierto que la aplanadora del rock brindó en la Laguna de los Patos de Tilcara el 27 de marzo del año 2010. En ese momento la excusa era presentar Amapola del 66, pero el resultado es el retrato de una intensa experiencia humana y un nuevo gesto de amor hacia una ciudad con la que la banda estableció vínculos muy estrechos. De hecho, esa del 2010 era la segunda vez que Divididos tocaba allí en Tilcara, en este caso ya con Catriel Ciavarela como baterista en lugar de Jorge Araujo. Y el desafío estaba directamente ligado a aquella primera presentación del año 2000 y, potenciado por la idea de llevar adelante una producción independiente muy audaz, ¿no? Y ambiciosa. Pero la historia en la que vamos a detenernos hoy es la de la relación estrecha que tiene Divididos con el folclore. Hay una relación que es familiar. El papá de Diego Arnedo fue Mario Arnedo Gallo, un referente del folclore argentino que vivió casi 40 años en Hurlingham, pero que estaba, por supuesto, marcado por su provincia natal, Santiago del Estero, y su música.
La Chacarera. Mario Arnedo Gallo, como compositor, creó zambas como Salavina, La Amanecida o Pelucitas de Totora, pero su canción emblemática fue, sin dudas, la que estabas escuchando hasta recién y que ahora pondremos de vuelta, la chacarera La Flor Azul, que no solo hizo Divididos, sino también Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, en su regreso a la Argentina luego del exilio, también grabó una versión épica de La Flor Azul. Pero si hablamos del vínculo entre Divididos y el folclore, revisando la discografía, podemos observar que empieza a manifestarse en el segundo álbum, ¿no? En Acariciando lo Áspero, en temas como Haciendo Cola para Nacer, o en la forma en la que Arnedo compuso la base de A la Delta. Pero la alquimia perfecta sucede un disco después, en la era de la boludez, con temas que terminaron de forjar la identidad de Divididos y bueno, y ese encuentro entre el rock y el folclore. Temas como Que Ves, Ortega y Gases, Huelga de Amores y fundamentalmente el que vamos a elegir para cerrar hoy, que es, claro, la versión de Divididos del clásico de Atahualpa Yupanqui, El Arriero. Te lo digo y me acuerdo todavía de la versión increíble del sábado pasado, ese enorme solo de batería de Catriel que desemboca en El Arriero el sábado por la noche, y una versión para la cual parece que Moyo se hubiera estado guardando garganta, ¿viste? Porque fue un show de 3 horas y había que cantarlo hasta el final, y la rompió. Ricardo, te metió ahí una voz que no paraba, ¿viste? Cuando antes de Las Vaquitas Son Ajenas, cuando te hace... te estira la sílaba, ¿viste? Y desplegó no para. Toda la técnica que fue aprendiendo en estos años. Impresionante, Sí, sí. esos pulmones no se pueden creer. Bueno, en una entrevista que Badía le hace a Moyo en su programa Mi Noche Favorita, Juan Alberto le pregunta cómo fue que Ricardo convenció o cómo fue que la banda sumó esa pata folclórica a su repertorio, a su estilo. Escuchemos lo que le contestaba Ricardo Moyo a Juan Alberto Badía. Diego durmió durante un tiempo bastante largo con la guitarra de Atahualpa abajo de la cama. Vino un día el viejo y le dijo, ¿me la cuidas? Y después volvió a manos de quien tenía que estar, pero estuvo, dice, un día vino y me dijo, sé que tengo la guitarra de Atahualpa Yupanqui abajo de mi cama. ¿La podemos ver? Y bueno, un día vino el viejo, se la llevó y ya está. Pasó esa historia, terminó. Pero el padre Diego es un compositor de chacareras, sí, ilustres. De hecho, una de ellas está en este disco, que es La Flor Azul. Y bueno, él aprendió a tocar el bombo a upa de su viejo. Entonces imagínate que no hacía falta preguntarle si quería que Atahualpa esté un rato en rock and roll. Claro. Hermosa historia, ¿no? Diego Arnedo dormía arriba de la guitarra de Atahualpa Yupanqui. Esa guitarra estaba debajo de su cama, bueno, alimentando sus sueños, tal vez de alguna forma. Hoy es 17 de mayo, Luca, te lo contábamos, ya lo sabés, estaría cumpliendo 70 años. Luca Prodan nació en 1953 en Roma, en Italia. Durante su niñez y adolescencia fue al Gordonstoun School, un prestigioso colegio de la alta sociedad en Escocia, considerado como uno de los mejores de Europa. Allí también fue el actual rey Carlos de Inglaterra, y ahí es donde Luca conoce a Timmy McCarn, quien más adelante lo incentivaría a viajar a Argentina. Pero hoy vamos a hablar de Luca a través de los ojos de Divididos. Vamos a escuchar un fragmento de una entrevista que le hizo nuestro compañero Maxi Martina a Ricardo Moyo para su ciclo vinílico, este ciclo que luego fue libro, en el cual varios músicos argentinos fueron invitados a seleccionar los discos que les marcaron la vida de la audioteca de la Biblioteca Nacional. En un momento de la charla que está teniendo Maxi con Moyo, Ricardo habló sobre cómo fue el momento y el impacto que le provocó conocer a un personaje con la energía que tenía Luca. Escuchalo a Moyo hablando sobre Luca. Cuando entras a Sumo, cuando llegás a Sumo, ¿a vos te costó entender el universo que estaba proponiendo Luca en ese momento? ¿Cómo fue ese shock para vos de encontrarte con semejante personaje en tu vida? Bueno, a ver, primero, me llama Diego, me dijo, voy a conocer
a este tipo que vino a Inglaterra, qué sé yo. Tocábamos juntos, claro, ya veníamos tocando hacía como 3 años que tocábamos juntos, del 78. Y esto fue en el 81, 82, por ahí. 81. Y le digo, bueno, te acompaño. Bueno, dale. Entonces le digo, salgo de trabajar y te paso a buscar y vamos. ¿Vos eras en ese momento? Zapatero. Pero salí de trabajar así como estaba, un olor a cuero, no te puedo explicar. Entonces lo acompañé a conocer a Luca. Me pareció un tipo muy... como un excéntrico. Dije, bueno, este tipo por ahí es un rico aburrido que viene acá. No, estaba en una situación como de vuelta a la vida, ¿no? Que claro. Esa era la diferencia. Yo por ahora veía a un tipo que todavía tenía pelo, tenía un rulo acá, que de hecho me hizo acordar a Oaki. Sí, de verdad, te lo juro. Lo vi así, dije, ¿qué? ¿Viste? Bueno, nada, fue ese momento, me fui con esa imagen y de pronto... al poco tiempo me llama Diego y me dice, tocamos en Stuttgart, ¿querés venir? Y sí, claro, fui a ver de qué estaba haciendo mi amigo, ¿no? Y fue alucinante, por suerte fue el momento de poder ver esa situación y poder transportarme hacia un lugar nuevo, porque lo que estaba escuchando era algo que nunca había escuchado, pero a la vez era algo que me pegó muy profundamente, al punto que dije, yo quiero tocar ahí, quiero ser parte de eso, ¿no? Y así fue, ¿no? Claro, sabemos la historia. Tanto Ricardo como Diego terminaron formando parte de Sumo y la aparición de Luca sería un factor determinante para la vida de cada uno de quienes estuvieron cerca de él. Primero, Sumo en Córdoba, luego la explosión de la banda en Buenos Aires, se convierte en un ícono de la locura de los años 80 hasta la muerte de Luca en San Telmo. Pero el espíritu de Luca está presente en cada show de Divididos, lo sabés, si vas a ver a La Planadora o si los viste en vivo alguna vez. Y hoy, para celebrar la vida de este italiano, elegimos uno de esos momentos en los que Arnedo y Moyo se encuentran con él nuevamente sobre el escenario. Fuimos a uno de los muchos registros en vivo de Divididos, en este caso el primer disco en vivo del Power Trio del Oeste, Viveza Criolla, editado en el año 2000. Tiene 14 temas grabados en varios shows de Divididos en el Estadio Obras, pero esto perfectamente podría haber sucedido en Cemento, en el Teatro de Flores o el fin de semana pasado en Vélez. Cerramos este Gracias Totales de hoy con el medley de Sumo de aquel Viveza Criolla, el medley, el popurrí, el ojo blindado, estallando desde el océano y mejor no hablar de ciertas cosas. Feliz cumpleaños, Luca. Aguante Sumo y aguante Dividido. Acá la gente de Casa Suri trabajando con mi suegra, con mi novio, con mi prima. Aguante La Planadora del Rock. Volvé a la mañana, Juan, te extrañamos. No, de ninguna manera. No, déjame tranquilo, déjame dormir. Un beso grande, aguante todo lo que decías. Hola, ¿qué tal? Juan, este es el mejor regalo para Lucas, que está soplando las velas allá arriba. Un beso grande y aguante el rock, Juancito. Claro que sí, beso grande para vos también, aguante el rock, son las 13:44. Bueno, si nos escuchás más o menos seguido, ya sabés que el Gracias Totales del mes de mayo está dedicado a Divididos, que todos los días de este mes, más o menos a esta hora, te hablamos sobre Divididos, te contamos alguna historia, te mostramos alguna de sus canciones. Y esta semana en particular se la dedicamos a Divididos en vivo, las versiones de sus temas en vivo. Y la historia de hoy, después de que ayer pasáramos por el primer disco en vivo de Divididos, Viveza Criolla, nos lleva a Vivo Acá, segundo álbum en vivo de la banda, lanzado en el año 2003. Las versiones que podés escuchar en ese disco doble son de los shows que Divididos dio el 16, 17 y 18 de julio de ese 2003 en el Teatro Gran Rex. Para esas fechas, la banda decidió agregarle a sus presentaciones una sección electroacústica, le sumó guitarras acústicas, violín, cajón peruano, udu, entre otros instrumentos, y le dio una textura distinta a sus temas. Durante varios años, Vivo Acá estuvo descatalogado hasta que en 2016 fue
fue reeditado con un nuevo formato similar al de Amapola del 66. Un álbum doble con una primera parte más acústica, con temas como ¿Qué ves?, El burrito y Como un cuento, y el segundo disco donde reaparece la electricidad de la aplanadora con canciones como Sábado, Vida de Topos o A la Delta, entre otros. También la reedición tiene un DVD con imágenes encontradas de aquellas presentaciones en el Teatro de la Calle Corrientes. Fueron 3 funciones con varios invitados. Por ejemplo, el Mono Fontana en teclados, Semilla Bucharelli en acordeón y gráfica en escena, Juanchi Baleirón en guitarra, Fortunato Ramos en erque y Tito Fargo en bandurria y guitarra. Escuchemos a los Divididos, Moyo, Arnedo y Araujo, en ese momento contando sobre la selección de invitados en una nota que hicieron para Noticias MTV al año siguiente, en 2004. Escuchalos hablar sobre los invitados del Vivo Acá. Me gustó mucho lo que hicimos con el Mono Fontana, un 15-5, ¿entendés? Es una cosa diametralmente opuesta, o no, pero tiene como un formato que jamás lo hubiéramos pensado. Eso fue también lo bueno de llamarlo al Mono, decirle, toca lo que quieras. Después, un día estábamos hablando de la guitarra. Bueno, ¿quién tiene que tocar la guitarra en los temas medio reggae? Y Diego me pregunta, ¿el guitarrista de los Pericos? Juanchi, le vamos a llamarlo a Juanchi. Semilla también, Semilla hizo un doble trabajo, además de todo lo que fue la parte escenográfica. Él hizo unas proyecciones de los dibujos esos que hace él, que están buenísimos, y además tocó el acordeón en Cista. Bueno, Fargo, que es así un invitado de la casa permanente. Pues en un momento le llamamos a Pablo Rodríguez para que tocara un saxo barítono que él no tocaba y se compró uno. Se me vuelve para todas, o sea, reinaba así como ganas de salir a tocar. Nos hablaron de Fortunato y entonces decidimos hacer algo con él y decidimos como juntar cosas queridas, ¿no? Es decir, Mañana del Abasto, la versión que todos conocemos, es como medio ambient, ¿no? Porque es una cosa así. Son de esas canciones que por ahí no son las más trabajadas a veces, o más pensadas, que por un reactivo así químico se produce, ¿no? Se junta lo que fue un poco el espíritu de Sumo, la poesía de Luca super tanguera, con lo que escribió, el Lerche de Fortunato, y así como un AC/DC del altiplano, la música, y se junta todo eso y generó quizás del disco uno de los momentos más fuertes. Me gustó lo de AC/DC del altiplano, para definir esa versión de Mañana en el Abasto. Gracias totales Divididos durante todo el mes de mayo, más o menos a las 13:30 en Reloj de Plastilina. Si nos venís escuchando, habrás notado que le estamos dedicando esta semana, que termina hoy, a las versiones en vivo de Divididos. Y estuvimos recorriendo discos en vivo de Divididos. Hoy vamos a meternos con lanzamientos de Divididos en plataformas, momentos en los cuales Divididos subió a distintas plataformas digitales, versiones en vivo de sus temas de distintos conciertos. En particular, hoy vamos a detenernos en un show, el show que dio Divididos el 28 de enero de 2017. Unas 65.000 personas los vieron en el Polideportivo de Pinamar. Tocaron de 21 a 23:30, cerca de 30 canciones para un evento con entrada libre y gratuita. 30 canciones es más o menos la medida de un show de Divididos, ¿no? Cuando preguntas cuánto mide un show de Divididos, más o menos mide 30 canciones. La lista arrancó con esta canción, La ñapi de mamá, y desde la noche anterior, decenas de seguidores que llegaban a Pinamar desde otras ciudades, enero, ¿no? Plena temporada de verano, acamparon en los bosques de los alrededores para formar parte de ese show, que comenzaba así, con La ñapi de mamá, Haciendo cosas raras, Alma de budín, Nene de antes, Tanto anteojo, Tengo, el tema de Sandro, Azulejo, La rubia tarada, Elefantes en Europa, El 38, El arriero. Durante el evento hubo una fusión asombrosa entre un ambiente familiar y un espíritu de rock. El primero en notar esa combinación fue el mismo Ricardo Mollo, que después de tocar Elefantes en Europa
pidió una pausa para invitar a los padres del lugar a que lleven a sus hijos para adelante para que fueran los primeros en disfrutar del show. La lista dejó feliz a todo el mundo. Después del arriero, Espagueti del Rock, Par Mil, Huelga de Amores, El Burrito, Sábado, Perro Funk, ¿Qué tal? Amapola del 66, Sucio y Desprolijo, Hombre Nu, Paisano de Hurlingham, Rasputín, Hey Jude, Paraguay, Cielito Lindo, Ala Delta, Cruachan y Next Week. Con 2 de sumo terminó la presentación de Divididos en Pinamar el 28 de enero de 2017. 9 de esas canciones, 9 de las canciones que sonaron esa noche, fueron editadas y subidas a plataformas digitales bajo el nombre En Vivo en Pinamar. No fue la única vez que Divididos hizo esto. En los últimos años, en varias ocasiones, ha subido algunos temas de distintos conciertos. Recordamos un par, por ejemplo, de diciembre del 18 en Flores, 22 de diciembre de ese año. Hay canciones en plataformas de ese concierto, también de uno del 16 de febrero del 2019, también en el Teatro de Flores. Escuchá a Ricardo conversando con Bebe. Bebe le hace una entrevista en Pinamar y le pregunta justamente sobre eso, sobre contenidos inéditos que Divididos decide subir a plataformas. Esto decía Ricardo Mollo. Spotify abrió un camino interesante y divertido, además, porque un día cuando tocamos en el Coliseo, escuchamos la grabación y está bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Subimos un tema, estuvo bien, entonces empezamos a subir un montón de temas y ahora resulta que le vamos a dar un formato físico a eso porque terminó accidentalmente siendo una posibilidad de un disco en vivo. Y está bueno porque es como volver al simple, o sea, un poco... Exacto, lo que pasaba en los 60, 70, que salía el simple de una banda y eso empezaba a sonar por ahí y de pronto aparecían otros temas y se armaba el disco a medida que aparecían los simples. Entonces Spotify da un poco la posibilidad de esa, ¿no? De subir un single. Ahí estaba Ricardo y su mirada sobre la era de las plataformas y la forma en la que Divididos, una banda de origen analógico, podríamos decir, bueno, se vincula con las plataformas en la era de las plataformas digitales. Elegimos uno de los temas de aquel concierto del 28 de enero de 2017 para cerrar nuestro Gracias Totales de hoy, una de las 9 canciones que Divididos subió a plataformas. Vivo en Pinamar, En Vivo en Pinamar. Vamos a empezar esta nueva semana del Gracias Totales. Nos queda esta semana y 3 días de la semana próxima todavía para seguir con Divididos. En esta semana nos vamos a meter con los covers que la banda eligió hacer a lo largo de su historia. Fueron muchos. Ahí estás escuchando el clásico de los Beatles, With a Little Help from My Friends, que aparece en la versión en vinilo de Amapola del 66. Viste que en el vinilo de Amapola del 66 tenés un orden diferente y algún tema extra. Bueno, ahí está With a Little Help from My Friends. En casi todos los discos de estudio de Divididos hay por lo menos un cover. Solo 2 discos no lo tienen. Otro le traba al Atna y Narigón del Siglo. Una tradición, la de hacer versiones de temas ajenos, que también se refleja en los shows en vivo de Divididos, donde siempre hay un momento en el que la banda se apropia de un tema ajeno para convertirlo en un himno propio. No solamente con los temas de Sumo, que son parte de su historia, sino con otras canciones de otros artistas. Por las listas de temas de Divididos han pasado muchos de los artistas que en diferentes momentos marcaron a fuego la historia de los integrantes de la banda. Vamos a ir al principio de la historia, vamos a 40 dibujos ahí en el piso, primer álbum, y ahí aparece el primer eslabón de esta cadena, la versión de Divididos de Light My Fire. En vinílico, en el ciclo de la Biblioteca Nacional, en el que músicos argentinos entraron al archivo de vinilos de la audioteca para encontrar discos que los marcaron en su vida, Ricardo Mollo contó la historia de este primer cover que Divididos registra en su primer álbum. ¿Qué dice Ricardo Mollo sobre Light My Fire? A ver. El trío Galleta. Suena gracioso. Claro. Pero es una banda argentina con un cantante que tenía la voz de un James Brown argentino, ¿no? Carlos Iturbide.
que tuve así la posibilidad de conocerlo, muy poco porque era medio amigo de mi hermano. ¿Por qué elegiste este disco, digamos? ¿Qué es lo que te todavía te queda dentro tuyo de El Trío Galleta? Y por ejemplo, yo antes de escuchar Light My Fire o Enciende Mi Fuego por los Doors, lo escuché por ellos. 67, 68, 60, sí, por ahí, 69. ¿Dónde lo escuchabas? Antes del 70. En mi casa, es más, me había regalado un maxi simple que traía 4 temas y que yo escuchaba todo el tiempo, porque tenía un Winco y todo el tiempo hacía cuando estudiaba, que no estudiaba mucho, pero cuando estudiaba me ponía el Winco para estudiar. Esto y qué sé yo, Let It Be, ¿entendés? Que después me acordaba, mi hermano me pedía, como yo me sabía como las letras en fonética de memoria, me decía, ¿por qué no me anotas? Le digo, pero yo no sé escribir, no sé escribir en inglés. No, eso que decís, porque parece inglés, anotame. Yo se lo anotaba y él estudiaba eso y después cantaba eso. Claro. ¿Vos qué versión grabaste? ¿La de The Doors o la de Trío Galleta? Un poquito de cada. Y la de mi hermano. Una mezcla. Bueno, ahí hablaba Ricardo de que escuchó la versión del Trío Galleta antes de 1970. El dato que tenemos es del primer disco del Trío Galleta del año 1970, el disco llamado Estoy Herido. Vamos a ocuparnos de uno de los más icónicos. Si bien podríamos decir que el cover por excelencia de Divididos es El Arriero, también se puede decir que Voodoo Child entra en el podio. Es más, me parece que haciendo una definición muy de trazo grueso, insisto, muy de trazo grueso de Divididos, uno podría decir es el encuentro de Hendrix y Atahualpa Yupanqui, ¿no? Algo así podría uno definir a Divididos. Bueno, no solo por la ejecución y la interpretación de Voodoo Child, ese himno de la historia del rock, sino por la forma en la que Divididos también afirma su personalidad como trío eléctrico en el momento en el que elige grabar esta canción, que también fue obviamente bastante pronto, ¿no? Voodoo Child aparece en Acariciando lo Áspero como una declaración estilística que define una de las facetas que abraza Divididos en esos primeros años, pero también una consagración de Ricardo Mollo como Guitar Hero argentino. Me vienen a la mente las imágenes de Mollo haciendo un solo con una zapatilla, o con los dientes, sí, o con la guitarra en la espalda, o con comida también, que con un pedazo de zanahoria, un sándwich. Sí. Bueno, pará, Ricardo, increíble. Bueno, Voodoo Child no es la única manifestación de la identificación de Mollo con Hendrix. Escuchá un poquito de esta zapada con Máximo Pera Renault en bajo y el gran Black Amaya en la batería durante una fiesta de Teis Sports. Escúchalo. No, ni a palos, dale, arreglate la voz. Acá el tema es Little Wing, ¿no? Papo lo grabó también como Pequeña Ala. Canta Ricardo, evidentemente. Ahí estaba, bueno, zapada en Teis Sports, Ricardo Mollo en guitarra y voz, Black Amaya y Máximo Pera Renault, el trío. El vínculo de Divididos con Hendrix claramente está en el ADN de la Planadora y todo aquel que conoce un poco de la banda lo sabe. Por eso, hace menos de 2 años, el 27 de noviembre de 2021, durante un show de Divididos en el Teatro Ópera, pasaba lo que estás por escuchar. Vas a ver que Ricardo no entiende bien primero, pero después sí lo entiende. Escuchá lo que pasaba. ¡Es el cumple de Hendrix! ¿Es el cumple de quién? ¡Jimi Hendrix! No. ¿Lo conoces? Vas a tener que tocar Voodoo Child. Entendió Johnny Joplin. Por eso Cry Baby. Está con los in-ears también, ¿no? Si habré escuchado cuando tenía 11, 12 años, tenía Cosmic Blues. No, pero es de Jimi Hendrix. ¿Qué cosa?
¿De Janis Joplin dijiste? Pero ¿sabes qué pasa? Vos estás hablando con alguien que no escucha. De Jimi Hendrix. ¡Vos sos mejor! Tenés razón. Acá tenías 18 años vos. El 27 cumple Jimi Hendrix y el 30 mi viejo. Así que para mí es inolvidable. Cuidado vos. Y bueno, era inevitable pasar por ahí, ¿no? Para cerrar el Gracias Totales de hoy. Gracias Totales divididos, sí, en una fecha como hoy, 25 de mayo, Día de la Patria, Divididos nos permite viajar al corazón del folclore argentino a través de una figura que dejó huellas en el cancionero popular y obviamente en la banda de su hijo. Hablamos de Mario Arnedo Gallo, cantante y compositor argentino, nacido en Santiago del Estero el 15 de mayo de 1915. De pequeño vivió el gusto que tenían por la música su madre, Herminia Gallo Levalle, y su padre, Rodolfo Arnedo, y tuvo una gran influencia especialmente en el gusto por las vidalas y las zambas que escuchó cantar a Narcisa Herrera, la mujer que lo cuidaba de chiquito en la casa paterna. Estamos hablando, claro, de el padre de Diego Arnedo y... ya lo habíamos hecho, ¿te acordás cuando nos detuvimos en algún momento de este mes a hablar de las conexiones de Divididos con el folclore argentino? Pero hoy le entramos en más detalle. Vuelvo a la historia de Mario Arnedo Gallo, que fue aprendiendo en su provincia, en Santiago del Estero, naturalmente a tocar el piano, la guitarra y el bombo, y fue este último instrumento, el bombo legüero, la clave que años más tarde abriría las puertas de la música a su hijo menor, Diego. De grande, Mario vivió durante casi 40 años en Hurlingham, en el Gran Buenos Aires, pero su historia siempre estuvo marcada por su provincia natal y por su música, la chacarera. Mario Arnedo Gallo creó zambas como Salavina o La Amanecida, chacareras como La Flor Azul y Pelucitas de Totora, y sus canciones fueron interpretadas por Ariel Ramírez, Mercedes Sosa, Los Chalchaleros, Los Huancahuá, el dúo Coplanacu y otros tantos músicos también de la generación joven del folclore. Escuchá, prestale atención a esta versión de La Flor Azul en el histórico regreso de la Negra Sosa a Buenos Aires, cuando terminaba su exilio y se subía a un escenario en la calle Corrientes, año 1982. Escuchá Mercedes Sosa. Una chacarera, La Flor Azul. Mario Arnedo Gallo, Antonio Rodríguez Villar. Mario Arnedo Gallo falleció en Santiago del Estero en el año 2001 y escuchá ahora en esta entrevista realizada al año siguiente por Carla Ritrovato para el programa Rock al Frente en Match Music, Diego Arnedo hablaba sobre su papá. Escúchalo. La pregunta que yo te quiero hacer es ¿por qué con un exponente musical tan fuerte como es Don Arnedo no hay un tema de tu papá en el repertorio de Divididos? La presencia de mi viejo está como un poco escondida. No sabría por ahí comentártelo muy claramente así en este momento. O sea, ¿por qué la imagen de mi viejo no pasa a ser como vehículo de la parte, digamos, profesional de Divididos? O sea, como parte de en algún momento o en alguna circunstancia así de deseo, ¿no? No lo sé. Lo que sí se ve es que no está en ese lugar, ¿no? Pero quizás está en otro lugar que puedo entenderlo como un lugar importante para mí, ¿no? Como bajista de la banda también. La referencia más primera y más fuerte que tengo de la música es a través de él. Y con el tiempo es muy posible que en ese contacto que yo tuve con la música nuestra del campo, que es nuestro folclore, a través de un instrumento, yo haya tenido un reconocimiento de la música que se haya exteriorizado muchos años después, con muchas cosas que tienen que ver ligados a los conceptos del rock y con lo que es el concepto de la modalidad de cómo hacer música rock.
La interpretación, ¿no? De su instrumento, esto lo comenzamos alguna vez, ¿no? Cuando hablamos del método Arnedo, hace un tiempito, estábamos a la mañana, creo, todavía, ¿no? Exacto. El Diego cuenta en un documental sobre Mario Arnedo Gallo, sobre su papá, que él, habiendo aprendido como instrumento inicial, habiendo tenido el bombo legüero como instrumento, él traslada el método del toque del bombo legüero a un instrumento eléctrico como es el bajo, que lo descubre a los 17 años. Ahí estaba entonces la inspiración en la música de su padre y en los instrumentos que aprendió a tocar con su padre. Esa entrevista de Carla se hizo 8 años antes de que Divididos grabara en Amapola del 66 La Flor Azul, el tema más conocido de la obra de Mario Arnedo Gallo, que seguís escuchando ahí de fondo en la versión de Mercedes Sosa del año 1982. Finalmente sucedió, ¿no? Bueno, tal vez tenía que pasar el tiempo de la partida de Mario Arnedo Gallo, pero llegó al repertorio de Divididos un tema de el papá de Diego. Para esa grabación, Diego se hizo cargo de la guitarra criolla y el bombo legüero, su primer instrumento, e invitaron a Peteco Carabajal para tocar el violín. Qué lindo celebrar este Día de la Patria, escuchando Reloj de Plastilina, festejando a Divididos y con un fernecito. Bueno. Abrazo grande, amigos. Otro abrazo para vos. Nos falta el fernet. A nosotros no lo tenemos, pero bueno, tenemos pastelitos, tenemos... ¿Querés fernet? No, basta, ya está. No me lo vas a traer de allá. No, que ahora estos también tienen fernet. ¿Te traemos fernet? No. ¿Querés fernet? No. Hola, ¿cómo te va? Ay, chicos, buenas tardes. Feliz patria para todos. Escuchar la voz de la Negra Sosa, le puedo contar que en el auto me acaba de suceder piel de gallina. Bueno, y me sale un lagrimón. Mira, cómo se las extraña. Es así, es así, te pone la piel de gallina, es increíble, impresionante. Hay muchos emocionados. Mira, Lucrecia dice, mira, desde Santiago del Estero los estoy escuchando, feliz de escuchar esto. Viva la patria y manda las 2 banderitas argentinas. Un beso grande a vos Lucrecia. y a todos los que están escuchándonos en Santiago, un cariño a todos en todo el país, por supuesto. Spaghetti, ¿viste? Sí. Cuando vos componés el tema, sí, nosotros no sabíamos que íbamos a grabar en Abbey Road, o yo estoy equivocado. No, claro que no. Cuando ya estaban compuestos los temas, creo que ya ahí apareció la posibilidad de ir a Abbey Road. Perfecto, pero Spaghetti está de... Cuando los demos que nosotros hicimos del Narigón estaban muy cerca de lo que terminó siendo el disco. Sí, claro. Por eso, ¿qué pasó? ¿A vos se te ocurrió hacer un arreglo de cuerdas o dijiste vamos a aprovechar acá, que estamos acá en...? No, íbamos con la idea de 2 temas que tuvieran un arreglo de cuerdas, y uno era la ñapi. La ñapi, Diego, me acuerdo ya en un teclado haciéndolo eso, ya me acuerdo perfecto. Claro. Pero Spaghetti lo veo muy ligado a tu cosa, a vos con la viola cantando, entonces quería saber eso, ¿en qué momento te aparece lo de las cuerdas? ¿Qué pasó? Creo que fue cuando ya teníamos medio determinado que viajábamos. Ahí apareció la idea del arreglo de cuerdas, porque dijimos, vamos a hacer un arreglo de cuerdas para la ñapi y estaría bueno para este tema un arreglo de cuerdas. Entonces ahí presentamos la segunda opción, que fue Spaghetti. Pero el tema nació mucho antes. Yo me acuerdo, un día vino Diego y me dice, ¿viste estos acordecitos así? Me pasa la primera parte, ¿no? De los acordecitos. Ah, le digo, sí, a ver, podríamos hacer algo con eso, me dice. Bueno, dale. Y entonces empecé a tocar esos acordes y a cantar una melodía arriba. Y después le metí la parte del medio que Diego no le gustó. Y se te parece, entra eso. Y le digo, para mí sí, qué sé yo, porque yo ya tenía esa parte, la tenía dando vueltas en la cabeza de antes del Spaghetti. Y le digo, para mí queda buenísimo, que eso, probémoslo. Y ahí se armó como las 2 cosas, esos acordes que él que quería poner y esta otra parte que a mí me parecía que entraba. Ahí estaba hace pocos años Ricardo Mollo recordando frente a Jorge Araujo en una videollamada cómo había empezado la historia, la composición de Spaghetti del rock. Ay, chicos, yo que ando tiernita y ustedes me mandan semejante versión.
Buenísimo, gracias. Uy, está tiernita, pobre. Va a ser para llorar, son los 3 últimos episodios, o sea sí, que... bueno, no sé, no es tan de llorar, lo que queda. Bueno. Esta era la más de llorar de las 3. Okay, claro. La de mañana y la de pasado no son tan de llorar como esta. Pero bueno, un beso grande, tiernita. Hola, ¿cómo va? Juan, luna menguante, noche estremecedora, con un sentimiento irrepetible, difícil de reproducir, impresionante. Y el sentimiento que hicieron estos muchachos en todo el disco, creo que también es muy difícil de describir. Gracias por tanto. Gracias, Mega. No, gracias a vos. Un abrazo grande, gracias por tu mensaje. Y hoy vamos a meternos en el ojo del huracán. Cuando en 1993, hace 30 años, Divididos publica La Era de la Boludez, se produce un salto inesperado hacia la masividad de la banda de la mano de ¿Qué ves? Y todo cambia para la vida del trío, que en ese momento integraban Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Federico Gil Solá. El tema ¿Qué ves? Si viviste esa época, si estabas escuchando radio, viendo los medios en ese momento, sabrás que la canción sonaba absolutamente en todas partes, no solamente en los medios dedicados al rock. El tema había puesto a Divididos en un espacio desconocido y tuvieron que enfrentarse a esta nueva realidad de convivir con la explosión del éxito absolutamente masivo. Para entender mejor las sensaciones que vivían en esa etapa, escuché un fragmento de una entrevista realizada por Mega durante los festejos de los 30 años de La Planadora, donde Mollo y Arnedo hablaron con Aye, con nuestra compañera Yelén Velázquez, sobre cómo vivieron ese momento tan particular de su historia. Divididos hablando sobre el éxito de ¿Qué ves? Pasamos nosotros de ser personas desapercibidas a personas que fulano, y entonces ahí como que se llega el momento de decir me quedo dentro de mi casa y no salgo más y me subo a un auto y me voy a tocar y me vuelvo a meter en mi casa o sigo la vida como si nada. Son decisiones cuando te pasa algo, cuando te empiezan a pasar esas cosas donde mi teléfono nunca sonaba y de pronto suena y era la productora de Mauro Viale invitándome al programa de Mauro Viale en el 90, en el 93. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Y porque por el tema, por el boom de ese tema ¿Qué ves? Y yo me asusté, porque el contestador con el casetito empezaba a emitir gente que tenía mi teléfono y que te empiezan a pedir algo porque parece que ahora a partir de eso no sé qué. Y bueno, fue duro. Sí, la realidad inmediata de una cosa que tiene que funcionar porque si no tiene que alargar la anterior y no le da no tiene el resto la anterior, como las noticias o las realidades. El estiramiento de la norma. Rápidamente la necesidad de buscar una última cosa que tenga el protagonismo o la intensidad del anterior, porque el anterior vence. Dejamos de tocarlo en vivo. El otro día hablábamos en Santa Blaya de eso. Y me dice, ¿te acordás que habían dejado de tocar? Y yo me fui de Los Ángeles a la presentación del disco para tocar el tema con ustedes y no lo tocaron. Y él no entendía por qué no lo habíamos tocado. Y yo no le podía. Traté de explicarle que en ese momento nos asustamos porque no está bien, queremos tocar, queremos hacer esto, pero no tanto. ¿Viste? Como, ¿para qué tanto? No, un poco menos puede ser, ¿no? Es esto. Pero me acuerdo fuimos a tocar a Las Grutas, al Festival del Lago Azul o el Festival de no sé qué. Y yo salía a un balconcito que había ahí, que se veía el mar, y me quedé así mirando, respirando, como diciendo, ¿qué carajo está pasando? Se me acerca una mujer y me dice, te quería hacer un comentario. Yo soy asistente social, trabajo con chicos psicóticos. Me dice, y vos sabés que uno de mis chiquitos se comunicó con su madre a través de tu canción. Los psicóticos no se reconocen, no se ven. Le cantó ¿Qué ves cuando me ves? A su madre.
Y decir, bueno, está la parte buena de esto que se hizo y la otra parte que... Y bueno, ahí aprendimos a como, bueno, viene esto también, pero viene esto que está bueno. Y empezás a entender que las cosas, que las canciones, una vez que las grabaste, se fueron, ya no son más tuyas. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Todo este tiempo, 30 años que no pisábamos este lugar, yo vine un par de veces a acompañar a Luisito en algún momento en las bandas eternas. Y esto es un regalo. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí, chao. Gracias, gracias, gracias. Digo, totales no. Ahí lo escuchabas a Ricardo Mollo hace algunas semanas nada más, en el estadio de Vélez, con ese gracias, tengo que decir totales, bueno, en ese show increíble, histórico de Divididos, volviendo al estadio y celebrando sus 35 años. Hoy es el último día de nuestro Gracias Totales Divididos, al que le dedicamos todo el mes de mayo, y bueno, tuvimos esta suerte, tenemos en línea a Ricardo Mollo para charlar unos minutos con él. Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Aquí Juan, Ale y Maxi en Mega. ¿Cómo va? Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Ale, Maxi. Hola. ¿Cómo estás, bien? Ricardo? Muy bien, gracias. Gracias totales. Eso, llegó el Gracias Totales. Bueno, la verdad, Ricardo, te digo, volver a escuchar pedacitos, cachitos de, bueno, vos hablando, o alguna de las canciones de ese show de Vélez que todos vimos, a mí todavía me pone la piel de gallina. Es un show que obviamente fue histórico para ustedes, pero vos te das cuenta que es un show que además queda en la historia del rock nacional, ¿no? Por todo lo que pasó esa noche en Vélez. No sé si ya tomaste conciencia, porque imagino que también debe llevar un tiempo eso. Varias cosas. Más que rock nacional, es rock emocional. Bien. Porque la verdad que fue muy fuerte y después, escuchando las mezclas y eso, me volvió a pasar lo mismo. Muy loco. El impacto, todavía no lo vi, ahora que está ahí en Flow, no lo vi todavía. Creo que esta noche por ahí lo veo. Y me va a pasar lo mismo porque realmente hubo una carga emotiva muy fuerte desde el comienzo, y no hablo del comienzo del show, hablo del comienzo del armado. Claro. Que me iba, así por la ansiedad no me dejaba vivir más o menos, entonces me iba al estadio a ver cómo ponían el piso, cómo colocaban el PA y las pantallas y todo eso, y estaba ahí viviéndolo con la gente que estaba laburando, ¿viste? Y eso fue... Para mí fue como el puntapié de todo, porque mismo las personas que estaban haciendo los trabajos, como poner el piso, ya te digo, las pantallas, todo eso, estaban contentos, no sé por qué, pero los saludaba y todo el mundo estaba como ahí a favor de la cosa. Entonces toda esa energía creo que fue sumándose hasta el momento del sábado, ¿no? Todos querían que eso sucediera, claramente, ¿no? Bueno, todos los que estaban trabajando para este concierto. ¿Y cómo hiciste, Ricardo? Esto me lo pregunto también desde esa noche. ¿Cómo hiciste para regular vos tu energía, digo, la intensidad que tenías que poner? Porque, bueno, estás acostumbrado a hacer shows muy extensos, ¿no? Pero este fue un show especialmente extenso, digo, en el que tuviste que dejar todo y a la vez administrar, me imagino, ¿no? La energía para esas horas y para que la emoción, fluyera bien, ¿no? Sí, mi gran problema es es la previa de 2-3 semanas donde estuve meses sin pensar en Vélez. Y hubo un momento donde el asunto me tocaba la espalda y me decía, che, mirá que estoy acá. Claro. Y entonces ahí empecé a ponerle la energía a eso, y es a veces medio tóxico, ¿no? Porque el exceso de adrenalina es como un veneno. Y la verdad que fue fuerte toda la previa. Después, en el momento de salir, lo tengo muy muy claro, porque estaba ahí atrás de la pantalla esperando que la planadora golpeara la pantalla, y dije, ya está, y salí conectado, que es la primera vez además que salgo conectado desde el primer tema. Siempre me cuesta un par de temas salir y conectarme ahí con todo, ¿no? Pero esta vez fue una cosa muy
digamos, muy fluida. Pensaba también, bueno, ustedes recrearon de algún modo su casa, ¿no? Su casa de Flores, ahí en Vélez, ¿no? En algún momento en las pantallas estaba el Teatro de Flores, y la idea, digo, ¿en qué punto fue parecido a un show del Teatro de Flores y en qué punto fue absolutamente distinto, ¿no? Digo, ¿llegaste a sentir la intimidad del Teatro de Flores en el estadio en algún momento? La consigna era esa, construir un Teatro de Flores enorme. Claro. Desde que empezamos a pensar en todo lo que iba a pasar, era que se vea bien de todos lados, que se escuche bien de todos lados, como si estuviéramos cerca de todos, ¿no? Era trasladar esa intimidad a una cosa enorme, ¿no? Que el Teatro de Flores por lo general son tipo 1.700, 1.800 personas. Imagínate que acá había creo que más de 40.000 personas, así que fue como, ¿cómo hacemos para que eso se replique, ¿no? De qué manera, y bueno, nada, fue un trabajo de muchos meses de llevar adelante, y bueno, el corolario fue la arquitectura del Teatro de Flores ahí en Vélez. ¿Cómo estás, Ricardo? Maxi Martina, te saludo, un placer estar hablando con vos de nuevo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Sabés que recién escuchando lo que hablabas con Juan sobre el show de Vélez, creo no equivocarme que en la lista incluyeron dos canciones que hacía muchos años que por lo menos yo no escuchaba en vivo, que eran Los Sueños y las Guerras y Gárgara Larga, que son canciones que van al primer disco de Divididos, y fundamentalmente Gárgara Larga, que a mí me remite directamente a Luca. ¿Por qué aparecen en este momento y qué sentiste, qué se siente íntimamente cuando uno revive esas canciones, más allá de haberlas regrabado hace muy poco? Y son un montón de cosas, ¿viste? Yo el recuerdo de Gárgara Larga lo tengo en la misma línea de Juan B. Justo, ¿entendés? Porque más o menos fue ahí en Rush, fue la primera vez que lo tocamos, que fue el primer show, ¿no? Claro. Claro, 10 de junio del 88, fue una locura eso, y de pronto, viste, como en esa misma línea del ferrocarril oeste, se empiezan a como a perfilar esas sensaciones y las querés traer, ¿no? Y Gárgara Larga tiene toda esa connotación, viste, es una canción pensada en él, ¿no? En nuestro querido compañero que partió. Y me imagino que traerla en ese momento, aparte de un lugar donde estuvieron también con Luca, ¿no? Ahí en el estadio de Vélez. Sí, el Festival Rock and Pop. Claro, exactamente. Vos sé que sos un tremendamente fan de tener guitarras, tenés guitarras por todos lados, tenés tu lugar de guitarras allá en la quinta donde ustedes trabajan y conviven, pero nosotros supimos que La Renga tocó con instrumentos de ustedes, pero a la semana siguiente Chizo cuenta sobre el escenario que no solo tocaron con los instrumentos, sino que vos le regalaste esa guitarra histórica SG tuya. Ahora es de él. Ahora es de Chizo, claro, ahora no se devuelve. Pero sí, no, terminás, dale. No, quería saber qué historia, porque seguramente un instrumento tuyo tiene una historia detrás. ¿Qué historia hay detrás de esa guitarra que antes era tuya y ahora le pertenece a Chizo? No, como le dije al Chizo, la verdad siempre fue tuya, le dije. El Chizo grabó Despedazado por Mil Partes con esa guitarra. Claro. Y era una guitarra que yo tenía desde hacía mucho tiempo, no es mi guitarra que me acompaña desde los 17 años. Claro. Es una SG que tengo hace mucho tiempo, que le hice algunas reformas, tiene mucha historia de haber pasado por muchas manos y terminar conmigo. Y cuando llegó la hora de buscar los sonidos para Despedazado, yo le mostré esa guitarra al Chizo con un equipo que tenía y le dije, a mí se me ocurrió esto. Y él tocó la guitarra con ese equipo y dijo, sí, me quedo con esto. O sea, tengo buena puntería, creo que tengo mejor puntería para entender los sonidos de los otros que los propios. No sé. Bueno, tal vez siempre hace falta una escucha externa, ¿no? Claro. Claro, es que yo pienso que me encantaría que alguien haga eso por mí, ¿no? Entonces lo hago con las personas que he trabajado, con el Tanito Marcielo también, ¿viste? Buscar escucharlo y decir, bueno, a mí se me ocurre que es esto, ¿viste? Es como una paleta de colores. Y bueno, y siempre la tuve, y cada vez que pensaba en esa guitarra pensaba, te la tendría que haber regalado al Chizo en su momento. Pero soy muy agarrado con las guitarras, me cuesta un montón, te puedo regalar cualquier cosa menos una guitarra. Dos cosas cortitas, Ricardo.
¿Cómo? No, termina, perdón. No, que en este caso era como que se caía, decía que ya está, listo, llevátela, que es tuya. ¿Pero regalaste otras o no? Sí. Ah, no, a Gillespie también le regalé una. A Gillespie le regalé una que yo tenía, esa cosa de querer ser Jimi Hendrix, me compré un estrato para zurdos para poder usarlo al revés como lo usaba él. Y me di cuenta que no había modo. Así que un día le dije, bueno, esto es tuyo, te la regalé, que él es zurdo. Te quería decir dos cosas, bueno, cortitas. Primero porque lo pensé en el momento que vi esa imagen, cuando vos recién la comentaste, que ibas antes del show viendo a ver cómo se iba armando, cómo bueno, estaban armando toda la puesta en Vélez, y hay una imagen donde vos vas entrando en un momento, y a mí me emocionó, que se te ve de espaldas, donde saludabas a los técnicos, te agachaste, tocaste el césped como un jugador, no sé, que quizás me emocionó también porque me trajo mucho el mundial de los jugadores entrando a la cancha. Digo, y yo pensé, para mí, digo, ¿qué le estará pasando en este momento por la cabeza, no? Antes del show, porque todavía estaba todo por hacerse. Mira, hace muchos años alguien me enseñó, antes de subir a la montaña pedí permiso, ¿no? Y lo tomé como algo así para aplicar a otras cosas, y fue eso, entrar y pedirle permiso ahí al lugar. Y sobre todo el que cuidaba el césped, que lo tenía ahí atrás. Sí, y otra cosita que, bueno, Juan, el otro día, después del show en Vélez, había comentado ese larga respiración que hiciste en el arriero, y bueno, fue un tono sostenido durante, no sé cuánto duró. ¿Cuánto? 3 minutos, ¿cuánto estuvo sin respirar? Tenía un récord de 16 segundos y esta vez creo que fueron 20. ¿En serio? Muy bueno. Bueno, entonces lo que percibimos fue real. Era eso. Claro. Impresionante, porque aparte, digo, llevaba ya un buen rato de concierto, ¿no? Digo, claro. A eso me refería al principio cuando te hablaba de cómo regulaste la energía, ¿no? Sí, después del COVID me quedó la paranoia de haber perdido capacidad pulmonar, ¿viste? Entonces me estoy todo el tiempo chequeando eso, así... en cada show es como que siento, no, si me falta un poquito de aire, ¿no? Y entonces voy chequeando y después cuando escucho la grabación digo, bueno, no estoy tan mal. Y esta vez fue como la prueba. Además, la conexión creo que hace que te olvides de todo, ¿no? Claro. Que te olvides del cuerpo, del aire, no sé. Ricardo, y digo, más allá de ese show inolvidable, ¿cómo están viviendo esta gira? Que es distinta a todo también, es una gira celebratoria, ¿no? Son 35 años de Divididos, están tocando en un montón de lugares, bueno, ya tocaron en Chile, ¿no? Después de tocar aquí en Vélez, muchos conciertos programados para lo que resta del año, lugares importantes, lugares grandes. ¿Cómo se vive después de girar tantos años, décadas en la ruta? La reflexión con Diego, viste que somos compañeros de hace 40 y pico de años. Imagínate que es antes de Sumo que tocamos juntos. Claro. O sea, es una vida en pareja. y siempre hay la reflexión de agradecer esto que nos pasa y disfrutarlo, porque llega el momento donde en su momento te podés preocupar después del show por no haber hecho tal cosa o tal otra, pero hoy dejamos todo, entonces disfrutarlo hace que puedas dejar todo sin ningún problema, ¿viste? La cabeza queda como fuera de todo esto, y es difícil, pero se logra. Escuchamos una canción nueva hace muy poco tiempo, San Saltarín, es el último lanzamiento de Divididos, y cuando se presentó como adelanto de un nuevo disco. ¿Están trabajando? ¿Hay un disco grabado? ¿Hay más canciones? ¿Hay planes en ese sentido? ¿O estamos, bueno, girando, disfrutando de la celebración y después vemos? Y un poco de todo eso, viste que las plataformas destruyeron algo hermoso que es el objeto, ¿no? Y nos quedamos todos esperando que salga el disco nuevo de tal. En un momento empezaron como a salir canciones por esta cosa de tener una posibilidad inmediata de ponerla en un lugar, claro. Lo cual se pierde un poco esa magia que yo recuerdo del vinilo, que por suerte el vinilo sigue ahí resistiendo, y eso es como el pequeño aire, ¿no? De tratar de sacar las cosas aunque sea en vinilo. Después sí van a las plataformas y qué sé yo, pero el sonido es muy distinto, ¿viste? O sea, hay algo que se vive cuando vos ponés la púa ahí
en una bandeja y poner el disco y decir, wow, viste, esto es lo que extraño. Claro, pero pensaba, Ricardo, perdón, claro, que te sí, decime, decime. Hicimos varias canciones que quedan ahí dispersas y parece que no hicimos nada, que en realidad, pensándolo bien, no hicimos mucho porque pasaron muchos años, pero esta canción corresponde a otras cosas que ya hicimos y a otras que ya están medio terminadas. Bien. Hay como un material ahí, hay como 4 temas que ya están terminados y que estamos tratando de eso, de llegar a juntarlos y de poder hacer un disco. Más que soltar temas, ¿no? Porque hablabas de esto, de la vuelta, estamos en una especie de nueva era de los simples, Divididos, ¿se puede convertir en una banda que piensa en términos de simples o siguen pensando en términos de álbumes, más allá de lo físico o lo no físico? Nos resignamos a los simples esperando el álbum. Ahí va. Hermosa frase. Ricardo, bueno, lo decías y en algún momento de la charla lo dieron todo y efectivamente lo dieron todo y lo siguen dando y estamos agradecidos de que así sea, no solo nosotros, seguro toda la gente que está escuchándonos también y todos los que están esperando a Divididos en distintas partes del país y de la región para verlos sobre un escenario. Así que agradecerte por todo eso y por estos minutos que nos diste. Estuvimos todo el mes pasando canciones de Divididos, de las 35 años de historia de la banda, contando historias, escuchando fragmentos de entrevistas, en fin, mostrando un poco. Creo que a la gente le gustó y nos encanta que hayas estado estos minutos hoy. Gracias, Ricardo. No, gracias a ustedes y la verdad sí, dejamos todo y lo mejor de todo fue la alegría que teníamos los tres. Antes fue bastante tensión, pero siempre con esas ganas de que las cosas salgan como lo soñamos. Y en el momento de la tocada, ¿viste? Ahí sucedió la magia. Por eso, cuando lo vuelvo a escuchar, me vuelve a pasar lo mismo, ¿viste? Hay algo lindo que quedó ahí plasmado. Queda ahí para siempre. Gracias, Ricardo, hermoso. Un abrazo grande. Escuchá, Juan. Sí. Queremos hacer un disco en vivo, pero imagínate que son casi 3 horas. ¿Cuántos vinilos son? A ver, son 5 vinilos, como mínimo. Por lo menos. Yo creo que ahí va a haber gente que lo va a comprar, Sí, hay que ver si la industria lo quiere sacar. Claro. No, igual ellos no lo sacan con él, lo hacen ellos. Sí, no tenés que pedirle permiso a nadie para eso, Ricardo. No, yo sí lo quiero tener. No importa si alguien más lo quiere. Bueno, si es para vos solo, conseguimmo quien te lo hace. Sí, igual por las dudas hacer una tiradita de algunos cientos, algunos miles que por ahí se venden, Yo creo que no sé, yo todavía recuerdo el disco triple de Woodstock, que era un placer abrir y desplegarlo. Claro. Y me quedó esa idea y digo, un disco quíntuple debe ser algo hermoso, es como una panorámica, ¿viste? Claro, un desplegable que no termina más, ¿no? Pesadísimo aparte. Bueno, ojalá que se concrete, ojalá que eso suceda, Ricardo. Abrazo muy grande y muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes, abrazo grande. Chao. Ricardo Mollo, bravo. Bien, Meli, felicitaciones. Gol de mujer aquí en Reloj de Plastilina.